Eva, la primera mujer, fue formada del costado de Adán en el jardín del Edén, creada para la relación y la compañía. Vivió en perfección hasta que la serpiente la engañó, llevándola a comer del árbol del conocimiento y a darle también a Adán. Esa decisión introdujo el pecado y la muerte en el mundo, alterando la historia para siempre. Sin embargo, Eva también es llamada la madre de todos los vivientes, la fuente de cada generación por venir. Su historia es una de pérdida y esperanza, porque Dios prometió que un día su descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente, presagiando la victoria de Cristo. Eva encarna tanto el peso de la caída de la humanidad como la semilla de la redención. Sara, la esposa de Abraham, soportó décadas de esterilidad antes de que Dios cumpliera su promesa. A sus casi 90 años se rió ante la noticia de que tendría un hijo. Sin embargo, su risa se convirtió en alegría cuando nació Isaac. El viaje de Sara mezcló fe con momentos de duda, a veces tomando el asunto en sus propias manos, como le ocurrió a Agar. Pero al final, ella se convirtió en la madre de las naciones, y de su linaje vino Israel, y finalmente, Cristo. Su vida muestra cómo las promesas de Dios perduran más allá de las limitaciones humanas, y que su tiempo, aunque retrasado, nunca es imposible. Agar era una sirvienta egipcia en la casa de Sara, que se vio involucrada en las luchas de la familia, cuando dio a luz al primer hijo de Abraham, Ismael. Su posición causó conflicto y finalmente fue arrojada al desierto. Allí, cuando ella pensó que su hijo moriría, Dios la encontró con compasión, llamándola por su nombre y prometiéndole que Ismael también se convertiría en una gran nación. Agar se convirtió en la primera persona en las Escrituras en darle un nombre a Dios, llamándolo el Dios que me ve. Su historia resalta cómo los olvidados y los marginados no son invisibles para el Señor, quien nota y cuida de aquellos que son olvidados por otros. Rebeca. Rebeca entró en la historia a través de un nombramiento divino en un pozo, cuando el sirviente de Abraham oró por una señal, y ella ofreció agua a él y a sus camellos. Valiente y dispuesta, dejó su hogar para casarse con Isaac, convirtiéndose en la madre de Jacob y Esaú. Rebeca mostró fe y coraje, pero también favoritismo cuando ayudó a Jacob a engañar a Isaac para obtener la bendición. Sus acciones dieron forma a la línea familiar del pacto, demostrando cómo Dios obra incluso a través de la debilidad humana. La rápida decisión de Rebeca en el pozo revela cómo un solo acto de fe puede repercutir a través de las generaciones, continuando el plan de Dios en desarrollo. Lea se convirtió en la primera esposa de Jacob a través del engaño de su padre Labán, viviendo a la dolorosa sombra de la belleza de su hermana Raquel y del amor de Jacob. Aunque no era deseada, Lea dio a luz a 6 hijos, incluido Judá, ancestro del Mesías, y a una hija, Dina. Con cada hijo, el llanto de Lea revelaba su anhelo de afecto, pero al final ella dirigía su alabanza hacia Dios. Su historia muestra que aquellos que son ignorados por la gente aún son honrados por Dios, quien eligió su linaje para dar origen a los reyes de Israel y finalmente a Cristo. Lea representa la fortaleza silenciosa de los rechazados y la seguridad de que el propósito divino a menudo florece a través del dolor humano. Raquel, la amada de Jacob, cautivó su corazón tan profundamente que trabajó 14 años para ganar su mano. Bella y deseada, Raquel parecía favorecida en todos los aspectos, pero sufrió largos años de esterilidad mientras su hermana Lea tenía hijos. Su angustia se transformó en alegría con el nacimiento de José, y más tarde, de Benjamín, aunque trágicamente murió al dar a luz a este último. La vida de Raquel mezcló bendición con dolor, anhelo con pérdida, pero sus hijos llevaron adelante su nombre y legado. A través del ascenso de José al poder, la historia de Raquel se convirtió en una de salvación para las naciones. Su vida nos recuerda que incluso las vidas más queridas también enfrentan sufrimiento. Miriam, hermana de Moisés y Aarón, apareció por primera vez cuidando al bebé Moisés mientras flotaba en el Nilo, garantizando su seguridad. Más tarde se convirtió en una profetisa que dirigió a las mujeres de Israel en el canto después del cruce milagroso del Mar Rojo. Su liderazgo inspiró coraje en una nación recién liberada de la esclavitud. Sin embargo, Miriam también flaqueó, desafiando a Moisés y enfrentándose a la disciplina de Dios con lepra antes de ser restaurada.
Su historia es una historia de fortaleza y advertencia, que muestra tanto la influencia de las mujeres en la formación de un pueblo como el peligro del orgullo. Miriam sigue siendo recordada como líder, adoradora y protectora de su pueblo. Débora. Débora fue a la vez profetisa y jueza, una de las líderes más destacadas de Israel durante una época de opresión. Ella gobernó con sabiduría y coraje, y cuando Barak dudó en dirigir el ejército, ella declaró que Dios entregaría la victoria a través de la mano de una mujer. Su profecía se cumplió cuando Jael derrotó al comandante enemigo, Sísara. Bajo el liderazgo de Débora, Israel experimentó paz durante 40 años. Su historia demuestra que el liderazgo no proviene del título o la tradición, sino de la obediencia a Dios, y su poderoso canto de triunfo continúa inspirando fe y coraje a través de las generaciones. Piedad. Ruth, una viuda moabita, eligió la lealtad y la fe por encima de la comodidad cuando se aferró a su suegra, Noemí, diciendo: «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». En Belén, trabajó en los campos para proveer para ellos, llamando la atención de Booz, quien se convirtió en su pariente redentor. A través del matrimonio, se unió a la historia de Israel y se convirtió en la bisabuela del rey David. La vida de Ruth demuestra que el reino de Dios está abierto a todos los que lo aman, sin importar su origen, y que la fe expresada a través de la lealtad y la bondad puede influir en el curso de la historia de la salvación. Ana. Ana anhelaba tener un hijo en medio de las burlas de los demás. En su angustia, derramó su alma en el templo, prometiendo dedicar a su hijo al Señor si él respondía a su oración. Dios la escuchó, y ella dio a luz a Samuel, quien llegaría a ser profeta y juez de Israel. Fiel a su voto, Ana lo entregó al servicio de Dios. Su canto de alabanza resonó en las Escrituras y luego influyó en el Magnificat de María. La historia de Ana es una historia de oración, perseverancia y entrega, que muestra cómo la fe en medio del dolor puede producir bendiciones mucho más allá de la imaginación. Betsabé. La historia de Betsabé es una historia de tragedia y redención. Fue tomada por el rey David en un momento de pecado que llevó a la muerte de su esposo, Urías, y a la pérdida de su primer hijo. Sin embargo, la vida de Betsabé no estuvo definida solo por la vergüenza. Se convirtió en la madre de Salomón, el rey más sabio de Israel, y más tarde desempeñó un papel clave para asegurar su trono. A través de ella, Dios demostró misericordia y restauración, probando que incluso los fracasos más oscuros pueden ser redimidos para sus propósitos. Betsabé representa tanto las consecuencias del pecado como el poder sanador de la gracia de Dios. Esther. Esther, una mujer judía que vivía en Persia, ascendió inesperadamente para convertirse en reina. Cuando su pueblo enfrentó la exterminación bajo el complot de Amán, arriesgó su vida al acercarse al rey Jerjes sin ser invitada, un acto castigado con la muerte. Con valentía y sabiduría, expuso el plan y salvó a su pueblo. Su valentía se celebra en la festividad judía de Purim, un recordatorio de la liberación de Dios. La historia de Esther muestra cómo el tiempo divino y la fe pueden colocar a alguien en el lugar correcto en el momento adecuado, demostrando que el coraje en el momento oportuno puede cambiar el curso de la historia. María. María de Nazaret, una joven virgen, fue elegida para dar a luz al Hijo de Dios. Cuando el ángel Gabriel le anunció lo imposible, ella respondió humildemente: «Hágase conmigo conforme a tu palabra». Su obediencia la ayudó a superar el peligro, el ridículo y la agonía de ver a su hijo crucificado, pero también fue testigo de su resurrección. La vida de María está marcada por la confianza, el coraje y la devoción, y es honrada como la madre del Salvador que cambió el mundo. Su historia nos enseña a abrazar el plan de Dios incluso cuando desafía la comprensión, mostrando la fe en su forma más pura. Isabel, esposa de Zacarías, vivió muchos años sin tener hijos, y aún así permaneció fiel a Dios. En su vejez, concibió a Juan el Bautista, el profeta que preparó el camino para Cristo. Cuando María la visitó, Isabel se llenó del Espíritu Santo y declaró bendita a María, reconociendo al Mesías incluso en el vientre. Su alegría y visión profética brillan a través de las Escrituras, mostrando cómo Dios recompensa la paciencia y la fe. La historia de Isabel nos recuerda el poder del ánimo, la belleza de la amistad espiritual y la capacidad de Dios para traer vida y esperanza de la esterilidad.
María Magdalena. María Magdalena fue liberada de 7 demonios, transformada por la misericordia de Cristo en una de sus seguidoras más devotas. Ella apoyó su ministerio, y cuando otros huyeron, permaneció cerca de él en la cruz. Su momento más grande llegó en la tumba vacía, donde fue la primera en ver a Jesús resucitado y la primera en proclamar su resurrección. La vida de María Magdalena muestra el poder de la liberación y la devoción, demostrando que ningún pasado es demasiado oscuro para que la luz de Dios lo redima. Ella es testigo de la esperanza de la resurrección, mensajera encargada de la noticia más importante de la historia. Marta, hermana de María y Lázaro, es recordada a menudo como la que estaba distraída sirviendo mientras sus hermanas estaban sentadas a los pies de Jesús. Pero su historia es más profunda. Cuando Lázaro murió, ella se encontró con Jesús con dolor, pero también confesó su fe en que él era el Mesías. Ella lo vio criar a su hermano, reafirmando su creencia. Marta representa el equilibrio entre el servicio y la fe, mostrando que la devoción práctica y la confianza profunda pueden coexistir. Ella era fuerte, honesta y profundamente amada por Jesús, quien la contaba entre sus amigos. María de Betania. María de Betania, hermana de Marta, es recordada por su profunda devoción. Ella se sentó a los pies de Jesús para escuchar mientras otros estaban distraídos, y más tarde ungió sus pies con un perfume costoso en un acto audaz de amor. Aunque fue criticado, Jesús la defendió diciendo que ella lo preparó para el entierro. Sus acciones reflejaban una perspicacia y una devoción que otros pasaban por alto. María enseña el valor de la adoración, la atención y el dar lo mejor de nosotros a Dios. Sus expresiones de amor, tranquilas pero profundas, revelan que el discipulado no se mide en palabras, sino en devoción sincera. Febe aparece brevemente en Romanos 16, pero tiene un significado inmenso. Pablo la elogia como diácono y benefactor, encargándole la entrega de su carta a la iglesia en Roma. Su papel demuestra liderazgo, generosidad y responsabilidad en la iglesia primitiva. Aunque su historia es corta, muestra cómo las mujeres estuvieron activas en el ministerio desde el principio, sirviendo como líderes, defensoras y portadoras del mensaje del Evangelio. Febe nos recuerda que incluso breves menciones en las Escrituras pueden revelar vidas de gran importancia para la obra de Dios. Priscila, junto con su marido, Aquila, trabajó como fabricante de tiendas y colaboradora de Pablo. Ellos albergaron una iglesia en su casa y son más famosos por instruir a Apolos, un predicador talentoso, enseñándole el camino de Dios con mayor precisión. Sorprendentemente, Priscila suele aparecer antes que su marido, lo que pone de relieve su importancia en el ministerio. Ella representa el trabajo en equipo, la enseñanza y la audacia en la fe, mostrando cómo las mujeres desempeñaron roles esenciales en la guía de la iglesia primitiva. La historia de Priscila ilustra que el liderazgo no está determinado por la cultura, sino por el llamado y el compromiso con la verdad. Lidia era una exitosa empresaria de Tiatira que vendía telas de color púrpura, un producto de lujo. En Filipos, conoció a Pablo, creyó en su mensaje y se convirtió en la primera europea registrada convertida al cristianismo. Después de ser bautizada, abrió su casa a Pablo y a sus compañeros, brindando hospitalidad y liderazgo a la iglesia en crecimiento. La historia de Lidia muestra cómo la fe trasciende las barreras culturales y económicas, y cómo el corazón abierto de una persona puede impactar a generaciones. Su generosidad e influencia nos recuerdan el poder de la fe en la vida cotidiana.